Hola, me da mucho gusto saludarle en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Carlos Alberto Rivera. Soy evangelista y coordinador de la obra misionera bautista bíblica Fe Verdadera en la ciudad de Guatemala, en Centroamérica. Usted puede ver ahora en la pantalla nuestro correo electrónico. Yo quisiera que usted me escriba si ha recibido bendición de Dios a través de estos programas. También si tiene alguna pregunta, un comentario o desea también hacer algún aporte. Para nosotros su comunicación es muy importante y será bienvenida. Hoy tenemos que estudiar un tema muy importante acerca de un hombre de Dios de la antigüedad. Es Noé. Seguramente usted ya ha escuchado mucho acerca de Noé y creo que sabe que él fue usado por Dios para construir un arca y que así pudiera Noé salvar no solo a su familia, sino también a todas las especies animales de aquel gran castigo de Dios que vino en el diluvio a causa del pecado que la raza humana estaba practicando. Los antecedentes bíblicos que tenemos de Noé son muy importantes revisarlos, ya que nuestro Señor Jesucristo dijo que previo a los días que Él viniera a la tierra por segunda vez, se manifestarían esas mismas características de la violencia como en los días de Noé. Hace poco yo estaba viendo un rótulo panorámico en un lugar público de mucha concurrencia, y este rótulo decía así: seamos como Noé. Y más abajo en letras más pequeñas explicaba el por qué decía eso: seamos como Noé. En otras palabras, una institución ecológica o ecologista está presentando a Noé, un personaje bíblico, para utilizarlo en una campaña en pro de la conservación de las especies animales. Sin embargo, tenemos que ver algo muy importante. Si nosotros dijéramos, seamos como Noé, ¿qué cosas tenemos que observar en la persona de Noé según la palabra escrita de Dios para poder decir, seamos como Noé, pero no solamente porque él preservó las especies animales en el arca? Hay tres pasajes importantes que nos enseñan que nosotros realmente sí podríamos imitar o copiar el buen ejemplo de Noé, y no precisamente haciendo algo en pro de la ecología o para salvar las especies animales. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en que la creación de Dios debe conservarse lo mejor posible. Sin embargo, estamos llegando a un nivel de peligro en el que no solo hay especies que se pueden extinguir para siempre, pero también hablemos de los cambios climáticos, hablemos de la contaminación atmosférica producida por el hombre, la contaminación de los ríos, de los lagos, de los mares. Así podríamos enlistar un montón de factores o de circunstancias negativas, pero la palabra de Dios, si nos dijera esto, seamos como Noé, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? En primer término, quiero que usted lea conmigo, ahí en su pantalla aparecerá el pasaje bíblico que voy a leer a continuación. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de ser como Noé? Lo primero que Noé tenía a su favor, y que fue algo que dio Dios para poder usar a Noé para construir un arca, y además de eso, preservar no solamente a Noé y a su familia, sino a las especies animales, es que Noé era temeroso de Dios. Lea conmigo en la epístola de apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 7. Por fe Noé, siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían, movido de temor, aparejó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Aquí aprendemos una característica muy importante en la persona de Noé. Noé era temeroso de Dios. Dice que él fue movido de temor por lo que Dios le advirtió que vendría. Noé no ignoró la advertencia que Dios le estaba haciendo. ¿Cuál fue esa advertencia? Leamos otro texto, ahora vayamos al libro de Génesis en el capítulo 6 y ahí veremos exactamente qué fue lo que Dios le dijo a Noé. Génesis capítulo 6, versículo 11 en adelante. Lea conmigo o escuche. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Cuando en la palabra de Dios se nos enseña que la tierra estaba corrompida delante de Dios, se refiere a sus habitantes. El equilibrio ecológico estaba bien. En ese tiempo ni siquiera había fábricas contaminando los ríos, los lagos, ni la atmósfera. La corrupción era una corrupción moral, una corrupción espiritual. En este mismo capítulo dice que a Dios le pesó en su corazón haber creado el hombre, porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Imagínese cómo será que Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra. ¿Cuánta maldad habrán ellos cometido para que Dios sintiera eso? Dios tomó entonces la decisión de raer de sobre la faz de la tierra al hombre y hasta los animales. El pecado era extremo. La historia se repite el día de hoy. Las noticias nos dan cuenta de hechos violentos extremos. La crueldad ya no tiene límites. No hay consideración hacia nadie. Ni mujeres, ni niños, ni ancianos se salvan de la violencia. Los criminales se ensañan contra sus víctimas. El respeto ya es algo que no se puede ver con frecuencia. Muchos hacen caso de aquella famosa canción que dice: la vida no vale nada, pero refiriéndose a la vida de otros porque los matan sin misericordia. El Señor Jesucristo lo dijo, que los días previos a su regreso serían como los días de Noé. Esta es una señal importante que debemos tomar en cuenta para ver el tiempo en que estamos viviendo, para tomar acción. ¿Qué clase de acción? En primer lugar, miremos el ejemplo de Noé. La palabra de Dios cataloga a Noé como un varón justo, temeroso de Dios. Esto es lo que estamos enfatizando. Si vamos a decir, seamos como Noé, lo primero que Noé manifestaba en su vida era el temor hacia Dios, el respeto hacia Dios. El temor de Dios hoy está ausente en la vida de la mayoría de personas. Ni siquiera los gobernantes de las naciones escapan de esto. Da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Los primeros que quebrantan las leyes son los gobernantes. ¿Qué se puede esperar entonces de la población? Definitivamente la situación está muy mala. Pero si usted y yo tenemos que ser como Noé, seamos de este modo, temerosos de Dios. En muchos pasajes la palabra del Señor enseña que el hombre ha perdido el temor, el respeto hacia Dios. La palabra de Dios para muchos es una fantasía o incluso un insulto. Se refieren a Dios con burla, con unas blasfemias terribles. Otros simplemente ignoran a Dios y viven como se les antoja. La palabra del Señor dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta era la característica principal de la gente que vivió en tiempos de Noé. No tenían temor de Dios. Y esta es la característica principal de nuestra generación. Casi nadie tiene temor de Dios. Si vamos a decir, seamos como Noé, pensemos que lo primero que Noé manifestaba en su persona era temor hacia Dios. La segunda cosa que aprendemos de la palabra de Dios es que Noé era obediente a Dios. Primero era temeroso de Dios, pero también él era obediente a Dios. Leamos Génesis 6:22. E hízolo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le dio instrucciones precisas para construir el arca. Le dio las medidas exactas. Le dijo qué debía meter ahí, los animales y también la comida. Noé no omitió detalles. Dice aquí que hizo todo lo que Dios le mandó. En otras palabras, Noé era obediente a Dios. Veamos también Génesis 7:5 y repite esto. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. 2 veces entonces hace énfasis en esto, que Dios mandaba y Noé obedecía en todo. Mucha gente que se dice ser creyente en el Señor, que adoran a Dios y que supuestamente le sirven, no son obedientes en todo. A muchas iglesias y gente que se dice cristiana le ha agarrado en su mente una filosofía extraña, y es que ellos pueden seleccionar en qué cosas obedecer a Dios y en qué cosas no pueden o no quieren obedecer a Dios. ¿Cómo podría decir entonces la gente que seamos como Noé, si Noé obedecía a Dios en todo y la gente quiere obedecer en algunas cosas, pero no en todas? Especialmente en las cosas que le apartan de las diversiones, en las cosas que le apartan del entretenimiento y de los placeres carnales. Un ejemplo sencillo, vea usted la música en las iglesias. ¿Qué clase de música tocan en muchísimas iglesias? Música mundana.
música que le da placer a la carne, música que no fue creada para alabar a Dios. Pero la gente insiste en que lo pueden hacer porque a Dios lo que le importa es la letra. Ahora dígame en qué versículo de la Biblia dice eso. Si se le va a dar algo a Dios, se le tiene que dar algo que sea de su agrado. No importa si a usted no le agrada, lo que importa es que a Dios le agrade. Si yo me pongo entonces a seleccionar qué cosas obedezco y qué cosas desobedezco o ignoro, no puedo ser como Noé. Aquí 2 veces dice que Dios le mandaba a Noé algo y obedecía a Noé en todo. Esa es la segunda característica. Noé era obediente a Dios. Otra cosa muy importante que podemos observar en la persona de Noé era que Noé era agradecido con Dios. Cuando salieron del arca, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Leámoslo en Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca después del diluvio, cuando ya la tierra se había secado y otra vez se asentó el arca sobre la montaña, fue que le agradeció a Dios ofreciendo holocausto. Noé era entonces temeroso de Dios, obediente a Dios. Y en tercer lugar, Noé era agradecido con Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Dios ante la gratitud de Noé? Lo dice aquí en el 8:21. Y percibió el Señor olor de suavidad, y dijo el Señor en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Percibió Dios olor de suavidad, olor grato. A Dios le gusta que usted y yo seamos agradecidos cuando Él nos bendice. Podemos decir que ese rótulo panorámico que mencioné hace un momento está bien en lo que dice al principio: seamos como Noé. Pero ¿cómo era Noé? Temeroso de Dios, obediente a Dios, agradecido con Dios. Lamentablemente nuestras actitudes distan mucho de parecerse a las actitudes de Noé. Pero podemos cambiar. Lo bueno es que Dios en su misericordia nos da la oportunidad de arreglar las cosas que están descompuestas. Él mismo nos ofrece su ayuda. Si usted diría a los niños o a su familia o a la gente: seamos como Noé, tendría que seguir el bosquejo de la vida de Noé para entonces tener alguna semejanza con él. Lamentablemente los que se dicen cristianos en la mayoría de los casos ya no quieren ser como los personajes de la Biblia, quieren parecerse al mundo. Dígame usted si no es cierto lo que voy a decir. Se visten como el mundo, hablan como el mundo, caminan como el mundo, tocan y les gusta la misma música o los ritmos musicales del mundo. Están a kilómetros de distancia de parecerse a Noé o a cualquier otro personaje de la Santa Escritura. Muchos dirán: no juzgue, por favor, no critique. No estamos censurando a nadie para criticarlo y dejarlo señalado como malo y que ahí se acabó todo. Pero sí tenemos que decir la verdad y la realidad de las cosas. ¿Para qué? El propósito es que la persona entonces agarre cargo de su conciencia y se arrepienta. Es decir, cambie, no que se queden en el mismo lugar. Hacen falta predicadores que hablen la verdad y que enseñen a la gente a vivir como Dios manda. Pero como muchos predicadores lo que quieren es simpatía y popularidad para llenarse los bolsillos de dinero, sus enseñanzas ya no son bíblicas, son psicológicas, son entretenimiento barato. Pero ¿qué van a conseguir con eso? Crear en la mente de la gente una ideología errónea, equivocada y ofensiva a Dios. Lo tremendo es que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios ha alargado mucho su paciencia, pero llegará inevitablemente el momento en el que Dios tome acción y les pedirá cuentas a esos predicadores falsos. Y también le pedirá cuentas a usted si ha seguido por un camino diferente al que la Santa Escritura señala. ¿Se da cuenta entonces que decir ser cristiano no es tan fácil? No se puede vivir en un engaño. Yo le aconsejo que viva en la realidad. Seamos como Noé, está bien, temerosos de Dios, obedientes a Dios, agradecidos con Dios. Miremos en Génesis 9:1 entonces cómo actuó Dios para con Noé. Como él era temeroso, era obediente y agradecido, Dios bendijo a Noé. Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra. Qué bonito, mucha gente quiere que Dios les bendiga. Es normal, yo quiero que Dios me bendiga, estoy seguro que usted también quiere ser bendecido o bendecida por Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a ser bendecidos por Dios cuando estamos apartados? No hay temor de Dios, no hay obediencia a Dios, no hay gratitud a Dios.
No espere que Dios le bendiga realmente en su vida si usted no sigue esta clase de ejemplo, si no sigue estos 3 pasos. Temor de Dios, es decir, respetuoso, reverente, obediente a Dios, agradecido con Dios como a Él le gusta. El resultado va a ser el mismo, la bendición del Señor. Espero que esta pequeña reflexión le ayude en su vida cristiana. Si ha recibido la bendición y edificación del Señor por medio de este programa, escríbanos. En su pantalla está nuestro correo electrónico. Por ahora no me queda más que decirle que Dios le bendiga.